Largamos nomás. ¿Le aviso, Iva? Sí, avísale nomás. Ya le doy, ok, a ver, la tengo acá. Ahí está. Estamos. A ver, cuando ella nos dé el ok, la hará Andrés. Ya estamos. Ah, genial, genial. Bueno, todos ustedes. ¿Haces una apertura, Ale, vos? ¿O saludo, como me digan? Te presento, Andrés, y te doy la palabra y presentamos después a Laura si te dejamos liberado. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Estamos muy contentos de esta instancia, también de estas jornadas internacionales en gerontología. Hoy tenemos el agrado de tener a Laura Costa, ahora la vamos a presentar. En principio, Laura, agradecerte, bienvenida a la Patagonia, te damos un abrazo sureño, virtual, bienvenida a la Universidad Nacional del Comahue, y también a estas jornadas que con mucho esfuerzo, sobre todo nuestra compañera Ivana, que se ha puesto al hombro estas jornadas que están saliendo maravillosas. Ya es la tercera semana de estas jornadas internacionales en gerontología. Hoy tenemos la presencia y nos acompaña el decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, el licenciado Andrés Ponce de León, colega. Así que bueno, le voy a dar la palabra a Andrés para las palabras de bienvenida y luego te presentamos formalmente, Laura, si te parece. Y muchísimas gracias a todos los que están viendo la transmisión en vivo por canal YouTube de la FADEX. Muchas gracias, Alejandro. Muy buenos días para todos y para todas. Un gusto estar en este ratito, por lo menos saludándolo. Con las semanas anteriores siempre tenía alguna complicación. Estoy al tanto del éxito que está llevando este trabajo. Bueno, todo el trabajo que realizan Iván, Alejandro y Cecilia Beitía y todo el equipo respecto de la atención de este tema para la facultad. Es un orgullo, una alegría que estén llevando adelante todas estas actividades. Simplemente, bueno, quería felicitar a todo el equipo, agradecer a la profesora de este encuentro, a Laura Acosta, y desearles éxitos en el trabajo, que sigan bien las jornadas, que sigan planteando temas de interés para nuestros viejos, para nuestras viejas, y que la gente siga acompañándolos. Por mi parte era saludarlos nada más, que no había podido estar antes, y felicitarlos por la iniciativa y por el trabajo. Muy buenos días para todas y para todos. Gracias. Muchísimas gracias, Andrés, por estar siempre y acompañando este tipo de formación y de intercambio. Bueno, Laura Costa va a estar más centrada en el eje de la salud de las personas mayores en Argentina. Vamos a presentarla formalmente. Laura Costa es doctora en demografía de la Universidad Nacional de Córdoba, magíster en salud pública por la misma universidad y licenciada en nutrición. Es investigadora adjunta del CIES, CONICET, Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Es docente del doctorado en Demografía de la Universidad Nacional de Córdoba y en la actualidad es integrante de la Comisión Directiva de la Asociación de Estudios de Población de Argentina. Integrante de la Comisión Directa de la Asociación Latinoamericana de Población, ALAP. Ha sido coordinadora de la Red de Envejecimiento de la Asociación Latinoamericana de Población y ha publicado más de 30 artículos en revistas nacionales e internacionales, un libro y 5 capítulos de libros. Sus líneas de investigación son envejecimiento poblacional, factores de riesgo, enfermedades crónicas y epidemiología. Bueno, y varias publicaciones que tiene Laura realizado. Laura, bienvenida y bueno, nuevamente darte las gracias por poder estar en estas jornadas. Somos un equipo que se ha conformado artesanalmente. Nosotros nos denominamos, pero también nos autodenominamos equipo gerontológico del Comahue, junto a Cecilia Beitía, a Ivana García y en mi persona. Así que bueno, bienvenida y ojalá que sea una jornada de mucho intercambio y productividad. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias
la bienvenida. Gracias, Ivana, por la invitación. Bueno, espero que la disertación de hoy les sirva. Es, digamos, un poco un recorrido en los últimos años, las investigaciones que he participado. Bueno, y muy contenta de estar acá. No he podido ver las otras jornadas. La semana pasada sé que estuvo Vicente Rodríguez y no pude verlo, pero está buenísimo que estén en YouTube para poder verlo en algún momento en que esté más libre. Bueno, voy a compartir pantalla, no tengo ningún problema, ¿no? Avísanos, Laura, si se te complica. No, va bien. Tengo la conexión un poquito inestable, así que cualquier cosa, si llega a andar un poquito mal, en una de esas saco la cámara, pero por ahora creo que estamos bien. ¿Ahí se ve bien? Perfecto. Genial, genial. Buenísimo. Bueno, buenos días. Yo voy a presentar, como les dije entonces, la temática es la salud de las personas mayores en Argentina y es un poco recorrido de los últimos trabajos que he participado en los últimos 5 años en relación a la temática. Brevemente les voy a comentar cómo he organizado esta presentación. Primero me parecía importante hacer un breve marco teórico, más bien conceptual, sobre qué conceptos utilizo yo en la investigación en cuanto a envejecimiento, en cuanto a salud y qué perspectivas teóricas utilizamos. Después voy a contar muy brevemente algunos resultados de las últimas investigaciones realizadas en los últimos 5 años en relación a la salud de las personas mayores en Argentina. Va a ser algo muy breve de cada una, y después podemos explayarlo más en cuanto a la metodología y más, si a alguien le interesa o ha quedado muchas dudas. Y después vamos a ver algunas conclusiones en relación a la situación de la salud de las personas mayores en Argentina en base a estos resultados. Y también algunos interrogantes que se abre o algunas futuras líneas de investigación que sería interesante ir ahondando en base a estos resultados. Bueno, comenzamos con un poco los conceptos que me parece interesante que vean desde qué conceptualización partimos en estas investigaciones, y a lo mejor son todas cuestiones que ustedes han estado viendo en estas jornadas, pero me parece interesante ver desde qué perspectivas teóricas nosotros las vemos. En primer lugar, ¿qué entendemos por envejecimiento? Y la verdad que sobre envejecimiento hay más de 300 conceptos y también teorías de por qué se produce el envejecimiento, pero ninguna de ellas yo creo que destaca todas estas características de este proceso que es multidimensional, ¿no? He elegido este concepto que lo analiza desde un punto de vista biológico, pero el envejecimiento tiene también muchísimas otras aristas sociales y demás, que ningún concepto lo engloba hoy en día. De un punto de vista biológico, según Carnes, el envejecimiento puede definirse como una degradación intrínseca e inevitable de la función biológica que se acumula a través del tiempo en todos los niveles de la organización biológica, de las moléculas hasta las poblaciones. Me interesaba esta definición porque habla de lo que tiene que ver con el envejecimiento individual a nivel biológico, pero también habla de un envejecimiento de las poblaciones, un envejecimiento poblacional. Definido este envejecimiento poblacional como un aumento en el número y la proporción de personas mayores debido a un incremento de la esperanza de vida y una disminución de la fecundidad. Yo que soy demógrafo trabajo mucho lo que es envejecimiento poblacional. Y la vejez, por otra parte, yo cuando hice mi carrera de grado había una definición de envejecimiento que habla de un proceso que se inicia con
la concepción y que culmina con la muerte. Me gustaba esa definición, pero no sé de quién era, no pude encontrar de quién era. Y la vejez vendría a ser la última etapa de este proceso de envejecimiento. Y en esta vida, cuyo inicio es marcado por cada sociedad, porque no es lo mismo el envejecimiento acá en Argentina que en Europa, ni que en África o en otro país, a lo mejor incluso de Argentina, o incluso dentro de nuestra misma sociedad, no es lo mismo el envejecimiento en un hogar de un nivel socioeconómico bajo, un nivel socioeconómico alto. Por lo tanto, es una construcción social, tampoco es que es una construcción social y también histórica, porque no es lo mismo el envejecimiento hoy que hace 50 años o que hace 100 años, en el cual, en esta etapa de la vejez, las personas deben hacer frente a ciertos cambios. Por un lado, cambios que tienen que ver con la pérdida de funcionalidad, un mayor riesgo de enfermedades, cambios físicos, pero también cambios sociales, como la pérdida de familiares, de seres queridos, y roles sociales. Dejar de ser madre o padre para pasar a ser abuelo o abuela, dejar de ser trabajador o trabajadora para pasar a ser jubilado o jubilada. Es también una cuestión de cambios y una cuestión también de pérdidas y de duelos. ¿Y qué definimos como persona mayor? Usamos más bien un criterio cronológico, porque es necesario tener un criterio normativo, más allá de que muchas veces a los 60 años en algunas sociedades todavía no es considerada una persona mayor, incluso dentro de la misma sociedad hoy en día se considera a una persona de 60 años una persona mayor, pero muchas veces no hay una identificación de una persona de 60 años como una persona mayor, ¿no? Y las Naciones Unidas es el criterio que usa a los 60 años, pero en algunos países, sobre todo en los países europeos, el criterio es de 65 años o más. Pero en nuestros países se utiliza 60 años y tiene que ver ese criterio normativo con la edad de jubilación. ¿A qué consideramos envejecimiento saludable? Según la OMS, el envejecimiento saludable es el proceso de fomentar y mantener la capacidad funcional que permite el bienestar en la vejez. Y la capacidad funcional de un individuo dice que comprende todos los atributos relacionados con la salud que permiten a la persona ser y hacer lo que es importante para ella. Y está compuesta por la capacidad intrínseca de la persona, las características del entorno que afectan esa capacidad y las interacciones entre la persona y esas características. La capacidad intrínseca serían todas las capacidades físicas y mentales que tiene la persona, que eso tiene que ver a lo largo de toda su vida. Por eso es importante tener una perspectiva de curso de vida. Y por otro lado, las características del entorno se refieren al entorno micro, como es la familia, como es la comunidad, el entorno más macro, que tiene que ver con las sociedades, con el Estado, ¿no? Y cómo se va produciendo una interrelación entre esas capacidades físicas y mentales y con ese entorno a lo largo del curso de vida. Porque no es lo mismo cómo se va modificando, a lo mejor con el entorno, esa capacidad intrínseca de una persona que ha vivido desde la concepción, desde la niñez, en un entorno desfavorable, un entorno socioeconómico, ambiental desfavorable, que una persona que no, seguramente esa capacidad intrínseca va a mantenerse a lo largo de la vida, produciendo una vejez seguramente saludable, mientras que una persona que ha vivido un entorno desfavorable o que ha tenido algún evento desfavorable en su vida, esa capacidad intrínseca, esas capacidades físicas y mentales se van a ver disminuidas, y a lo mejor no tenga una vejez saludable. Esto a lo mejor, esto está sacado del informe de la OMS sobre envejecimiento saludable, que la verdad es muy interesante, y quede como ilustrado de esta trayectoria de la capacidad intrínseca, ¿no? De la capacidad física y funcional de las personas. Hay tres trayectorias hipotéticas. La trayectoria A sería la trayectoria óptima, en donde la capacidad física se mantiene durante toda la vida y recién disminuye en las últimas etapas de la vida, ¿sí? Con la vejez. Esa sería la trayectoria óptima. Pero después hay otras trayectorias, como puede ser la B,
que es la línea amarilla, y acá vemos que en esa trayectoria hay una interrupción, a lo mejor puede ser favorable, puede ser un accidente que tuvo la persona, y después hay una cierta recuperación de esa capacidad física, de esa capacidad intrínseca, y las líneas punteadas dentro de esa trayectoria son trayectorias alternativas, ¿sí? Hay una trayectoria que hay un mejoramiento superior de esa capacidad intrínseca, a lo mejor era, por ejemplo, si tuvo algún accidente y algún tratamiento para mejorar, que incluso llega a la capacidad intrínseca óptima, que es la A, o a lo mejor no tiene esa oportunidad y hay una trayectoria peor, como es la que está abajo. Y después tenemos la trayectoria C, donde hay una trayectoria con deterioro a lo largo de la vida, a lo mejor una persona que tiene alguna discapacidad o alguna enfermedad desde el nacimiento. Entonces vemos que hay un deterioro progresivo con la edad, pero hay una trayectoria alternativa en la C, que a lo mejor con algún tratamiento, intervención desde el Estado, sea lo que sea, se puede recuperar un poco más. Entonces, esto nos da la idea de que esta capacidad intrínseca está muy influenciada por el entorno, favorable o desfavorablemente, y que de alguna manera, en algunos casos, también se puede recuperar gracias al entorno, gracias a intervenciones determinadas, o cuando no está presente alguna intervención, se puede disminuir incluso más. Eso es un poco para tener un pantallazo de que lo que se considera envejecimiento saludable, que me parece interesante. Y después, ¿qué marco teórico utilizamos en general? Utilizamos la perspectiva teórica de la perspectiva de derechos humanos, ¿sí? Lo que se refiere al derecho a la salud y la autonomía de las personas mayores, la cual está garantizada en tratados internacionales. El hito más importante fue el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre Envejecimiento de las personas mayores, y todas las declaraciones que vinieron después de la Declaración de Madrid, y más hoy en día dentro de los instrumentos internacionales más recientes, más importantes. Tenemos por una parte el Consenso de Montevideo de Población y Desarrollo, que si bien está enfocado este consenso a diferentes áreas de la población y desarrollo de los países de América Latina, tiene un capítulo específico de indicadores específicos para las personas mayores, del capítulo C, y más recientemente todo lo que es la Convención Interamericana de Derechos de las Personas Mayores. Eso es muy brevemente qué conceptos y qué perspectiva teórica utilizamos. Bueno, y vamos ahora a lo que son algunos resultados. En primer lugar, lo que tiene que ver con el derecho de la salud de los mayores y la posibilidad de su monitoreo a través de las fuentes de datos. Como demógrafa, es muy importante las fuentes de datos porque es lo que utilizamos como insumo para analizar nuestros problemas de investigación, ¿no? Y bueno, este trabajo que hicimos con María Marta Santillán, Bruno Ribota, en el año 2016, se basaba en ver justamente, la pregunta era, bueno, ¿cuáles eran las posibilidades de la fuente de información que tenemos en Argentina, fuentes de información sociodemográficas, para el monitoreo de derechos de la salud de las personas mayores, tomando los años del 99 hasta 2013, ¿sí? Casi en los últimos 15 años vendría a ser, ¿no? Entonces el objetivo fue analizar y sistematizar el alcance, las limitaciones y los desafíos en materias de fuente de información producidas oficialmente en la Argentina en los últimos 15 años para el monitoreo del ejercicio del derecho a la salud de las personas mayores. Entonces, utilizando los indicadores reconocidos como relevantes por la CEPAL en su Manual de Calidad de Vida de las Personas Mayores, indicadores necesarios para el monitoreo del derecho de la salud de las personas mayores. En grandes rasgos, las temáticas que abarcan son mortalidad y sus causas, el estado de salud, los estilos de vida y factores de riesgo, la atención en salud de las personas mayores, actividades preventivas de salud, salud sexual y reproductiva y salud mental.
¿Cómo evaluamos la fuente de datos? Que en general son los censos y las encuestas. Lo que veíamos desde una perspectiva de derechos humanos es analizar, por un lado, lo que es el principio de avance y no retrocesión, que para eso es necesario que haya por lo menos 2 mediciones a lo largo del tiempo para poder analizar este principio. Y después el principio de igualdad y no discriminación, que para eso es necesario que estas bases de datos se puedan desagregar por diversos grupos poblacionales, en lo que se refiere, por ejemplo, a población urbana, rural, lo que se refiere a género, lo que se refiere a población étnica, grupos de edades dentro de las personas mayores, y que haya un número también que sea representativo estadísticamente para poder tener información sobre cada uno de estos grupos. Entonces, de cada fuente analizamos estos principios. Bueno, brevemente, de acuerdo a los resultados que tuvimos, existe con las fuentes de datos que tenemos en Argentina la posibilidad de construir un sistema de indicadores monitoreo del derecho a la salud de las personas mayores sobre la base de las estadísticas oficiales en los últimos 15 años. La fuente de información permiten abarcar en líneas generales la mayoría de las temáticas, todas las temáticas, pero no todos los indicadores propuestos. Y hay temáticas que son críticas, en las cuales no hay mucha información, que son en relación a enfermedades mentales en las personas mayores, en relación al acceso a los servicios de salud, y sobre todo en lo que se refiere a la salud sexual y reproductiva. Porque hay solamente una fuente de información sobre salud sexual y reproductiva, que es la encuesta de salud sexual y reproductiva, que está enfocada, en el caso de las mujeres, entre los 15 y los 49 años, o sea, solamente en la edad reproductiva, y no en todas las edades, o sea, no abarca a las personas mayores, y en el caso de los hombres, hasta los 65 años. Entonces, no tenemos información de esta fuente de datos, que es la única que tiene indicadores sobre la productividad. Hay otros indicadores que pueden implementarse a partir de varias fuentes, por ejemplo, la autopercepción de salud está en muchas fuentes, como la factor de riesgo, la de calidad de vida de personas mayores. Y en cuanto a las desagregaciones que se pueden hacer, hay desagregaciones que están ausentes en todas las encuestas analizadas, excepto en los censos, que la correspondiente a la red de residencia urbana rural, porque la mayoría de las encuestas en Argentina, no todas las encuestas en Argentina, se refieren a la población urbana, entonces no tenemos información sobre la población rural, salvo a través del censo, y sobre la condición étnica. Entonces, y algunas fuentes también no son representativas de personas mayores. Está la EPH, la encuesta de factores de riesgo, que a lo mejor globalmente podemos ver algunos indicadores para personas mayores, pero después cuando los empezamos a desglosar, incluso por sexo solamente, hay veces que no son representativos los números para poder tener indicadores válidos. Y también hay limitaciones en las desagregaciones geográficas de fuentes específicas para personas mayores. Hay 2 fuentes dentro de estos 15 años en que analizamos, específicas para personas mayores, que es la encuesta SABE, que se hizo en el año 2000 en varias ciudades de Latinoamérica, que esa solamente se hizo en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y después está la encuesta de calidad de vida, que se hizo en toda la Argentina en el año 2012, pero que solamente es representativa a nivel nacional y no es representativa a nivel provincial, por ejemplo, ni regional tampoco. Bueno, y otro trabajo que hicimos en relación a las fuentes de información se refiere al ejercicio de los derechos de las personas mayores en Argentina y las posibilidades de su monitoreo a partir del indicador definido por el Consenso de Montevideo. Es bastante similar al anterior, solamente que tomamos los indicadores que habían sido definidos por el Consenso de Montevideo, que es de una publicación del año 2018 y que no lo tomamos en el trabajo anterior, porque es algo que salió después.
Entonces el objetivo fue analizar las posibilidades de implementación de los indicadores del Consenso de Montevideo de Población y Desarrollo para monitorear el ejercicio de los derechos de las personas mayores en Argentina con base a la fuente de datos disponibles a partir del año 2010. Y para eso se identifican los indicadores del documento Propuesta de Indicadores y su metadatos para el seguimiento regional del Consenso de Montevideo de Población y Desarrollo, lo que corresponde al capítulo C, que es Envejecimiento, Protección Social y Desafíos Socioeconómicos. También se toman otros indicadores pertenecientes a otros capítulos y que piden que sean desagregados por ciertas poblaciones, dentro de esta población, la de personas mayores. En realidad esto no se trata solamente de indicadores de salud, sino todos los indicadores que tienen que ver con el grupo poblacional de personas mayores. De salud tenemos específicamente lo que se refiere a la tasa de mortalidad atribuida a enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes o enfermedades respiratorias crónicas. Y después hay otros que los tocan de alguna manera, como la tasa de femicidio o feminicidio, que son los homicidios en mujeres, o también hay dos indicadores que se refieren a la violencia de las personas mayores, que también influyen en la salud. Lo que pudimos ver a través de este trabajo, acá están los indicadores definidos por el Consenso de Montevideo, qué fuentes se pueden utilizar. En general, la mayoría no tenemos más de una medición en el tiempo, entonces no podemos ver si hay avance y no retroceso. Y en el caso de igualdad y no discriminación, la mayoría se pueden desglosar por sexo y por edad. Pero solamente los del censo pueden tener otro tipo de desglose más importante, y por lo tanto nos indica un poco que hay que avanzar para cumplimentar con estos indicadores en tener fuentes de datos que permitan, por un lado, tener mediciones a lo largo del tiempo, y por el otro lado también de que estos indicadores puedan ser desagregados dentro del grupo de personas mayores para cumplir con el principio de igualdad y no discriminación. Y ahora les voy a mostrar algunos resultados en cuanto a indicadores de salud, dependencia y bienestar de las personas mayores. En primer lugar, hay un estudio que hicimos con Enrique Peláez, Malena Monteverde, en el año 2017, que lo publicamos en la revista Saberes, que se llama Celebrar el envejecimiento poblacional en la Argentina, desafío para la formulación de políticas, y que, bueno, este trabajo surge con esta idea de que muchas veces el envejecimiento es tomado por la sociedad como un problema, ¿no? Como un problema de que afecta el gasto en los sistemas de previsión social, un gasto en salud, un gasto en cuidado, y en realidad hay que celebrar el envejecimiento porque es un gran logro que como sociedad vivamos tanto tiempo, o sea, tenemos que celebrarlo. Y en todo caso, estos más que problemas son desafíos que enfrentamos como sociedad y que tenemos que prepararlo frente a un contexto de envejecimiento poblacional que se va a ir incrementando en nuestro país y en los países de la región de América Latina. Entonces el objetivo fue conocer un poco los retos que enfrentan los sistemas de salud, cuidado y seguridad social en nuestro país, en relación a los lineamientos establecidos, en relación a los tratados internacionales, con los acuerdos, en relación a los tratados internacionales de derechos humanos a las personas mayores, indagando sobre las características de tales sistemas, como acerca de la situación de las personas mayores en Argentina, que son relevantes para conocer las prioridades y demandas dependientes de los sistemas de protección. Bueno, primero analizamos, en el caso de los sistemas de salud, lo que analicé es, bueno, cuál es la situación de salud de las personas mayores
en Argentina, y uno de los primeros pasos es ver qué pasa con el perfil de la mortalidad en las personas mayores. Entonces lo que vemos en este gráfico es un poco el perfil epidemiológico y la situación de equidad de salud en la población mayor a través de la tasa de mortalidad cada 100.000 habitantes en personas de 60 años y más, por causa y sexo. A la izquierda están los hombres y a la derecha están las mujeres. Vemos, esto está re chiquito, pero les cuento un poco. Vemos en primer lugar, lo más alto son las muertes por enfermedades circulatorias y las neoplasias, lo cual han ido, en hombres han ido disminuyendo levemente, las circulatorias en mujeres también, las neoplasias no tanto. Y sí se ha visto un incremento en ambos sexos de lo que son las enfermedades respiratorias, que eso es muy... eso es algo que se está viendo en los países desarrollados, que las enfermedades respiratorias en las personas más, o incluso en las regiones más desarrolladas, como en las provincias nuestras, en Cava, se ve más que hay más muertes o incremento de muertes por enfermedades respiratorias en las personas mayores, y quizás van disminuyendo un poco las circulatorias y las neoplasias. Y, y también hay un pequeño incremento en lo que es la diabetes mellitus, y hay un estancamiento en lo que son las enfermedades infecciosas, en las causas externas y en el resto. Bueno, y otro indicador que podemos ver para analizar la situación de salud es el análisis de las patologías crónicas, factores de riesgo en las personas mayores de 60 años y más, según sexo. Y para eso analizamos la encuesta nacional de factores de riesgo, en este caso como una publicación 2017, tomamos hasta la encuesta de factores de riesgo hasta el año 2013, 2005, 2009, 2013. Lo que podemos ver es que en el caso de la prevalencia de la hipertensión arterial, tanto en la población total como en hombres como en mujeres, se ha ido incrementando levemente a través de los años. Lo mismo con la prevalencia de diabetes, la prevalencia de colesterol elevado, la prevalencia de consumo de alcohol también se ha incrementado, consumo de riesgo de alcohol en personas mayores también se ha incrementado. También se ha incrementado la prevalencia de consumo de tabaco actual, y esto llama la atención porque en la población general la prevalencia de tabaco, gracias a las campañas para disminuir el consumo de tabaco, se ha disminuido en la población general, pero se ha incrementado en la población mayor. Y el estado nutricional, en lo que se refiere al déficit, ha disminuido, lo cual eso es bueno, pero por el otro lado, el acceso es lo que más se ha incrementado en cuanto a enfermedades crónicas. Lo que más se ha incrementado es el exceso de peso, el sobrepeso y la obesidad en las personas mayores. También se ha incrementado un poco la autopercepción de salud mal y regular. Y como buena noticia es que ha disminuido el porcentaje de personas mayores con necesidad de salud insatisfechas por falta de dinero. Este indicador surge de preguntar a las personas si han tenido algún problema de salud en el último año, y si no han acudido a hacerse atender, y dentro de las razones de no hacerse atender es por falta de dinero. Y esta proporción ha disminuido significativamente a lo largo del tiempo, sobre todo en el año 2013. También ha disminuido la población sin cobertura de salud, y esto tiene mucho que ver también quizás por el acceso a jubilaciones y pensiones no contributivas en la población mayor, que hacen de que tengan acceso a una cobertura de salud a través del sistema de previsión. Y en cuanto a la prevalencia de estas patologías crónicas y factores de riesgo seleccionados en personas de 60 años más, las analizamos también según las condiciones de vulnerabilidad. Estas condiciones son si tienen
condición de NBI, de necesidades básicas insatisfechas, por región para ver las cuestiones contextuales y según ingresos, que en este caso era el valor del adulto equivalente en el año 2013, que es la última encuesta de factores de riesgo. Entonces vemos que hay una mayor proporción en prevalencia de diabetes, por ejemplo, en los hogares que tienen NBI, prevalencia de consumo de alcohol también es significativamente mayor en los hogares con NBI, lo mismo que el consumo de tabaco actual. El estado nutricional en déficit también es mayor en los hogares con NBI. También la autopercepción de salud es mayor, es significativamente mayor en las personas que provienen de hogares con NBI. Y también es significativamente mayor la población que no tiene cobertura de salud en las personas con NBI. En las regiones, damos como referencia a Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y vemos que hay una mayor prevalencia de hipertensión en la región, significativamente en la región pampeana, en la región NEA, Cuyo, en Patagonia, también mayor prevalencia de diabetes en NOA, en NEA, en Cuyo, en la Patagonia. El consumo de alcohol es significativamente mayor en el NOA, en NEA, en Cuyo, en la Patagonia. El consumo de tabaco en Cuyo y en la Patagonia. El estado nutricional déficit es significativamente mayor en todas las regiones comparando con Cava. El estado nutricional de exceso también es significativamente mayor en todas las regiones comparado con Cava. También es significativamente mayor la autopercepción de salud negativa en todas las regiones comparadas con Cava. Y también es significativamente mayor la población sin cobertura de salud. Y tenemos una prevalencia similar en lo que se refiere a cuántos ingresos. La prevalencia de hipertensión es significativamente mayor cuando menor son los ingresos. También es significativamente mayor el consumo de tabaco, el estado nutricional déficit, la autopercepción de salud negativa cuando hay menores ingresos. También el porcentaje de personas mayores con necesidades de salud insatisfechas por falta de dinero, y el porcentaje de población sin cobertura de salud. Por lo tanto, esto nos indica que hay situaciones por un lado hay un incremento en la prevalencia de enfermedades crónicas en la población mayor, y por el otro lado también hay una persistencia de las inequidades en estos indicadores de enfermedades crónicas, de factores de riesgo y de acceso a los servicios de salud en la situación socioeconómica de las personas mayores. Y en lo que se refiere al sistema de salud de Argentina, por un lado hay que ver el sistema en salud en general, ¿no? Y la verdad que Argentina presenta un sistema sanitario muy particular que profundiza la necesidad de establecer un debate en términos de política de salud de cara hacia el futuro. Porque tiene un sistema de salud que es bastante complejo, que no lo tiene en otros países, que está caracterizado por tener 3 subsistemas: el privado, el público y el sistema de obras sociales. Y esto hace de que haya una fragmentación del sistema de salud, y más aún cuando no hay una debida coordinación y articulación entre cada uno de estos subsistemas, e incluso al interior de estos subsistemas tampoco hay veces mucha coordinación. Y esto atenta al uso eficiente de los recursos y niveles aceptables de equidad, ¿sí? Entonces vemos que a pesar de que el gasto en salud en Argentina es alto, comparado con otros países que también se ha incrementado en los últimos años, no se ha visto de que esto influya en una mejora en las condiciones de salud de la población y de equidad en el sistema. Por otra parte, también en los últimos años, en los últimos 20 años, hubo procesos de descentralización del sistema de salud, donde le dejaron a las provincias y los municipios que organizaran el sistema de salud, y eso también ha tenido como efectos negativos en términos de equidad y eficiencia. Y en el caso particular, el subsector de labores sociales, que es característico de nuestro país, es un grupo bastante heterogéneo de obras sociales nacionales y provinciales,
y hay algunas que son muy chiquitas, que no superan los 3.000 afiliados, y otras que superan el 1.000.000. Y dentro de este grupo nos interesa en particular las personas mayores el programa de atención médica integral, el PAMI, que está destinado a asegurar la cobertura de salud de personas mayores jubiladas o pensionadas, y que ha tenido un incremento en los afiliados, bueno, como esto que les contaba, gracias a que muchos han accedido a pensiones no contributivas en los últimos años. Entonces, han accedido a tener el PAMI, esta obra social, por su jubilación, su pensión no contributiva. Y la verdad que esto ha mejorado bastante, como podemos ver en los indicadores de salud, el acceso a la cobertura de salud. Más allá de los problemas que tiene PAMI en todos los gobiernos de financiación y demás, es un espacio dentro de nuestro país que de una manera un poco asegura la cobertura de salud y medicamentos en este grupo. Y también una pequeña mención a lo que se refiere a cuidados a largo plazo, que esta parte la preparó mi compañera Malena, pero quería dar un pantallazo porque es algo también importante lo que se refiere a cuidados a largo plazo, que serían todas aquellas actividades llevadas a cabo por otros para que las personas que han tenido una pérdida importante y permanente de la capacidad intrínseca o corren riesgo de tenerla, o sea, la población que tiene problemas en la capacidad funcional y que no puede hacer las actividades básicas de la vida diaria. Entonces, todas estas personas que tienen una pérdida de la capacidad intrínseca puedan mantener un nivel de capacidad funcional conforme a sus derechos básicos, sus libertades fundamentales y la dignidad humana. En el caso de Argentina no existe una política de cuidado a largo plazo y es necesario que se comience a implementar una política acorde con los estándares internacionales, o sea, que sea accesible, asequible, que defienda los derechos humanos de las personas mayores, que tienda a mejorar la capacidad intrínseca, que tiene que estar centrado en la persona, el cuidado personal y responsabilidad del Estado. Hoy en día, cuando una persona mayor tiene algún problema de capacidad funcional, que no puede hacer sus actividades de la vida diaria, no se puede levantar, no puede comer solo y demás, en general es la familia la que se hace cargo, hasta un cierto punto, y muchas veces llega a un punto que tiene que ser llevado a lugares que no están preparados, muchas veces, para estos cuidados de largo plazo, tampoco porque hay una política, entonces son llevados a asilos, a geriátricos, lugares que muchas veces no cumplen los estándares mínimos, porque no hay una política de cuidados a largo plazo. Y es necesario avanzar en ello. Siguiendo con este tema de la prevalencia de discapacidades en las actividades básicas de la vida diaria y condiciones socioeconómicas de las personas mayores, voy a presentar otra publicación rápidamente, que hicimos también con Malena Monteverde, Guadalupe Rodal González, y bueno, esta gente es de México, entonces hicimos un análisis comparado entre la prevalencia de discapacidad en la actividad básica de la vida diaria y la condición socioeconómica entre México y Argentina. Brevemente, se trataba de comparar la prevalencia en las actividades básicas de la vida diaria entre las personas de 60 años y más, en Argentina y México, y con países de otras regiones del mundo. Acá solamente presento el análisis entre Argentina y México, y evaluar en qué medida las diferencias en los niveles de prevalencia obedecen a diferencias socioeconómicas de las personas mayores de las dos poblaciones. Y para caracterizar el nivel socioeconómico, como no teníamos indicadores comparables entre Argentina y México, lo que tomamos, en base a la teoría del capital humano de Becker, tomamos el nivel educativo, con esta teoría que mayor nivel de ingreso y en asociación positiva con el nivel educativo. ¿Sí?
La fuente que usamos fue la encuesta de calidad de vida, la ENCAVIAN en Argentina, y la ENARSEN, que es la encuesta nacional de salud y envejecimiento de México. Y se consideraron las mismas actividades básicas de la vida diaria, consideradas por la OMS, que son, digamos, todas estas actividades que, si la persona mayor necesita ayuda para realizarla, nos está indicando que tiene una discapacidad en la actividad básica de la vida diaria, o sea que tiene dependencia. Que serían estas actividades: comer, bañarse, vestirse, acostarse y levantarse de la cama e ir al baño. La dimensión socioeconómica, como les decía, se aproximó con el nivel de instrucción alcanzado. Se creó una variable dicotómica con dos categorías de instrucción, alta y baja, donde el punto de corte era tener 7 años de instrucción formal, lo que equivaldría a haber completado la educación formal básica o primaria tanto en Argentina como en México. Lo más importante que me parecía interesante mostrarles era esto, en donde, por un lado, comparamos la prevalencia de discapacidad en actividades básicas de la vida diaria entre Argentina y México. En Argentina sería las barras azules, México las barras naranjas. Lo distribuimos por grupos de edades y por sexo y por nivel de instrucción. Entonces vemos, en el caso de los hombres que están a la izquierda, hay un incremento de la dependencia con la edad, y también un incremento según el nivel educativo. En el nivel educativo bajo hay una mayor proporción de dependencia, tanto en Argentina como en México. En el caso de las mujeres se observa lo mismo, también en las mujeres es un poco mayor la dependencia en relación a los hombres, y se observa lo mismo, que se incrementa con la edad y que se incrementa significativamente en el nivel educativo bajo. Entonces, esto nos da muestra también de las diferencias que hay de acuerdo en relación a las condiciones socioeconómicas, en relación a las discapacidades, cómo influyen las vulnerabilidades que las personas tienen, cómo confluye, digamos, esta vulnerabilidad física con la vulnerabilidad social, ¿no? Que tiene que ver con lo que medimos acá, con el nivel educativo bajo. Entonces, estoy muy... capaz que lo pasamos así... Bueno, lo pasamos rápido, así tenemos tiempo para las preguntas. En este caso también nos ahondamos un poco en la vulnerabilidad social que presentan las personas que tienen dependencia. Las personas mayores que tienen dependencia en Argentina, en base a datos de la encuesta de calidad de vida de personas mayores, la ENCAVIAN. Lo que analizamos un poco la vulnerabilidad de esta población a la condición funcional, o sea, el grupo de personas mayores es un grupo vulnerable. A su vez, dentro de esto, los que tienen discapacidades en la condición funcional, los que tienen dependencia también tienen más vulnerabilidad, y lo que queríamos ver es si había más vulnerabilidad también, si tiene más vulnerabilidad social, ¿no? Más allá de su condición funcional. Y para esto comparamos las características demográficas de composición del hogar, socioeconómica y de salud en relación con el entorno, entre la población adulta mayor en situación de dependencia respecto a la población adulta mayor no dependiente, utilizando datos del ENCAVIAN, y se realizó un análisis de regresión logística. No sé si están acostumbrados a leer los análisis de regresión logística, pero es ver en base a una variable de respuesta, que en este caso sería la población dependiente, qué más riesgo es de que esta población dependiente tenga, por ejemplo, mayor edad. O sea, si el valor es mayor a 1, quiere decir que hay más riesgo, y si es menor, es menor el riesgo. Y también hay que ver si esa asociación es significativa. Acá en estos casos las estrellitas muestran de que la asociación es significativa, mientras mayor la cantidad de estrellitas, mayor la asociación, la fuerza de asociación. Entonces vemos que
en base a las características sociodemográficas, el tener mayor edad, el ser mujer, el pertenecer a hogares unigeneracionales, tienen menor riesgo, pertenecer a hogares multigeneracionales tiene mayor riesgo, en generación a personas que viven en hogares unipersonales. El estar separado, divorciado, viudo, soltero depende, no es significativa si lo tomamos solo, pero si lo tomamos con otras variables socioeconómicas y de salud. También influye el nivel de educación, también influye el nivel de ingresos, también influye las condiciones de salud, si reporta mala salud regular o mala, si aporta depresión, si toma más medicamentos, si no cuenta con seguro de salud. O sea, lo que vimos con esta investigación es que las personas mayores que tienen dependencia, a su vez también son más vulnerables en todas estas cuestiones. Son más vulnerables no tener una red de apoyo social, somos vulnerables por tener mayor edad, somos vulnerables por ser mujeres, somos vulnerables por las condiciones sociales en las que vive y también somos vulnerables en sus condiciones de salud. Que esto es muy importante a la hora de establecer políticas relacionadas con la dependencia. O sea, estamos viendo que no tenemos una política de cuidados y estamos viendo de que la población dependiente encima es la que tiene mayor vulnerabilidades sociales también. Este también me parece interesante, que la hice en base a la ICABIAN, y es los factores asociados a la satisfacción vital, que es un constructo que está relacionado con el bienestar en la vejez, ¿no? Son 5 oraciones que indican, bueno, si se sienten satisfechos con su vida. Me parece importante, me parece interesante analizar, bueno, cuáles eran esos factores que hacen que las personas mayores se sientan satisfechas. Y bueno, para eso utilicé los datos de la encuesta en CABIAN. Se analizó la satisfacción vital y su asociación con características sociodemográficas, condiciones de salud, redes, uso del tiempo libre. Los analicé según sexo, porque me daban diferentes las asociaciones entre hombres y mujeres, y se realizó análisis multivariado a través de regresión logística. Entonces, lo que vi es que en el caso de las mujeres, acá igual, es un análisis de regresión logística, entonces hay que ver el OR, que vendría a ser la probabilidad de que tenga, la probabilidad de que la persona esté insatisfecha, ¿no? Con su vida, la insatisfacción vital. Si es menor a 1, quiere decir de que hay menor probabilidad, tendría que ser como algo protector, y si es mayor a 1, quiere decir que hay mayor riesgo, y las estrellitas indican si esa asociación es significativa. Entonces vimos que en el caso de la edad, dos grupos de edad, y en realidad menor edad había, a mayor edad había con menor riesgo de insatisfacción. En cuanto a la situación conyugal, está sin pareja, había mayor riesgo de insatisfacción vital. Acá el nivel educativo medio y bajo había menor riesgo de insatisfacción, y esto, por más de que suene ilógico, en realidad es acorde con la bibliografía, y que incluso está explicado porque los de nivel educativo alto es como que utilizan con más variables, como que son más estrictos para que los de nivel educativo medio y bajo para definir la satisfacción vital. En el caso de las mujeres, el estar jubilado o pensionada era como un factor protector para estar insatisfechas. La autopercepción de salud negativa influyó fuertemente en la insatisfacción vital. La deficiencia vital auditiva también, la depresión influyó en la satisfacción vital. La deficiencia de las actividades básicas de la vida diaria, las actividades intermentales, está relacionado con la dependencia, también influyeron.
Y como factores protectores para la insatisfacción vital, se vio que las mujeres que trabajan como voluntarias, que se encuentran habitualmente con amigas, que brinda ayuda a otras y que ha participado de viajes o paseos en los últimos 3 meses, se vieron como factores protectores para la insatisfacción vital, o sea que en realidad que promueven la satisfacción vital. En el caso de los hombres, se vio que había más probabilidad de que estén más satisfechos los más viejos, digamos, los 75 años y más. El estar sin pareja era una situación que producía mayor riesgo de estar insatisfechos con la vida. Lo mismo se vio con el nivel educativo que en las mujeres. En los hombres no se vio esta relación con estar jubilado o pensionado, que en las mujeres sí. Que quizás tienen que ver con la diferencia en cómo ven el hombre y la mujer el trabajo remunerado y no remunerado también. La autopercepción de salud también fue un factor de riesgo para estar insatisfechos con la vida. La autopercepción de la memoria, que esto se vio especialmente en los hombres. La deficiencia visual o auditiva, la depresión. Y en los hombres también se vio como factor protector que no se ve mujer a realizar actividad física, participar de viajes o paseos en los últimos 3 meses, encontrarse con amigos habitualmente y brindar ayuda a otros. Que me parece también interesante ver estas cuestiones en términos de políticas, porque la salud, digamos, tiene que ver con eso, con el bienestar en general, no solamente con la ausencia de enfermedad. Quedan, bueno, les pasamos rápido a las dos investigaciones más que quedan. Esta es sobre el análisis de las trayectorias de morbilidad en Argentina a partir de las expectativas de vida en salud, un trabajo que todavía no publicamos, lo presentamos en el último congreso de la EPA, y el objetivo fue estimar la expectativa de vida saludable en discapacidad de la vida diaria, enfermedades crónicas, autopercepción de salud en Argentina, para el periodo 2005-2018 y analizar si existe un proceso de comprensión o de expansión de la morbilidad en base a indicadores de esperanza de vida saludables estimados. O sea, porque se va produciendo con los años un incremento de la esperanza de vida y entonces también se va produciendo un proceso de compresión de la mortalidad. O sea, que la mortalidad se va produciendo en las edades cada vez más avanzadas. ¿Sí? Y con la morbilidad pasa de que hay 2 teorías o 2 posibilidades, de que se comprima también la morbilidad, o sea, de que ocurra en las edades más avanzadas la morbilidad más cerca de la muerte, y que cada vez sea menor la proporción de personas que viven con enfermedad hasta la muerte, o sea, que la expectativa de vida saludable sea cada vez mayor. Por el otro lado está la otra teoría, de la teoría de la expansión, o sea que la enfermedad también se produce a edades tempranas o en la adultez, y que lo que hay es una mejora en los tratamientos, entonces las personas viven cada vez más tiempo con enfermedades hasta la muerte. Cuando la muerte se retrasa por estos avances en la medicina, en el tratamiento de las enfermedades, no se curan, aparecen temprano y entonces es mayor la proporción de personas que viven con enfermedades a lo largo de la vida. Y para eso se estudia la expectativa de vida saludable, o sea, qué proporción de la vida se vive en salud o en discapacidad o en enfermedad. Entonces utilizamos 3 indicadores de esperanza de vida saludable, que es la discapacidad en la vida diaria, las enfermedades crónicas y la autopercepción de salud, porque nos parecía interesante, cada uno de estos indicadores mide cuestiones diferentes. Una cosa es tener una enfermedad crónica, otra cosa es tener una discapacidad para hacer las actividades de la vida diaria, y otra cosa es una autopercepción de salud negativa. La autopercepción de salud es algo como un poco más subjetivo, está relacionado con la morbilidad, con la mortalidad también, pero también incluye otros indicadores más subjetivos, lo que tienen que ver con la salud, y también con las limitaciones que tienen esto, porque utilizamos la encuesta de factores de riesgo,
y también tiene ciertas limitaciones en cuanto a la fuente de datos. Por ejemplo, para el análisis de las enfermedades crónicas, no utiliza toda la variedad de enfermedades crónicas, y también están registradas a través de autoinforme. La discapacidad de la vida diaria tampoco es tan exhaustiva, pero más allá de estas limitaciones que tiene la fuente de datos, nos parecía interesante hacer una primera aproximación, ver qué ha pasado en estos años, utilizando la encuesta de factores de riesgo 2005, 2009, 2013, 2018. Para este análisis también se necesita estimar la esperanza de vida saludable, para lo cual utilizamos las funciones de la DEIS, Ministerio de Salud y datos poblacionales del INDEC. Y lo que vimos fue, en este gráfico tenemos el porcentaje de esperanza de vida con enfermedad crónica, a través de autorreporte. A la izquierda están los varones, a la derecha están las mujeres. Tenemos en el eje horizontal los grupos de edad, y dentro de estos los porcentajes de esperanza de vida con enfermedad crónica a través de los años que registra factores de riesgo, 2005, 2009, 2013, 2018. Y lo que vemos, tanto en hombres como en mujeres, que ha habido un incremento a lo largo de los años de la proporción de esperanza de vida que se vive con enfermedad crónica. ¿Sí? Y por el lado de porcentaje de esperanza de vida que se vive con discapacidad, ha ocurrido lo contrario. A lo largo del tiempo, y sobre todo en las edades más avanzadas, en el caso de los hombres había un poco más de fluctuaciones, pero en el caso de las mujeres se puede ver que ha habido una disminución marcada de la esperanza de vida con discapacidad a lo largo del tiempo, y que esto es importante porque, a pesar de este incremento en las enfermedades crónicas, este incremento de las enfermedades crónicas no se ha traducido en la discapacidad de las personas mayores en Argentina. Entonces, y esto está acorde también con otros trabajos que se han visto en países desarrollados, y tiene mucho que ver quizás con el mejor tratamiento de las enfermedades crónicas, que hacen que no se genere una disminución de la capacidad funcional de las personas. Bueno, en el caso de la autopercepción de salud es mucho más fluctuante, y entre los años, tanto en varones como mujeres, y tiene que ver quizás con esto de que se utilizan otras variables para autodefinir la autopercepción, y también con que tiene que ver con cuestiones de que muchas veces la autopercepción tiene que ver con cuestiones no crónicas, sino con cuestiones más bien agudas, con malestares que son agudos, y por eso a lo mejor ha habido tanta fluctuación entre los años, y a lo mejor no es un indicador muy apropiado para ver la evolución a través de los años. Bueno, por último, para preguntas. Me parece importante también presentarles este trabajo que publicamos este año, pero que es un trabajo que venimos haciendo el año pasado, con la red de envejecimiento, que la red de envejecimiento de la Asociación Latinoamericana de Población nuclea investigadores de Latinoamérica y de España. Y bueno, el año pasado, con el surgimiento de la pandemia de COVID-19, por ahí por marzo o abril empezamos a hablar de hacer algo en conjunto por esta preocupación del impacto de la pandemia en nuestros países, y en particular con el impacto que tenían las personas mayores. Bueno, por entonces, por marzo, abril, por ahí no había mucha accesibilidad a los datos como hay hoy. Entonces fue un trabajo de interactuar con los ministerios. En el caso, por ejemplo, de Argentina, hubo datos abiertos a partir de mayo, pero por ejemplo de Ecuador se tuvieron que hacer tratativas con los datos de estadística del Ministerio de Salud y demás, para poder tener datos por grupo de edad y por sexo, para ver específicamente qué pasaba con las personas mayores, porque había datos disponibles
para toda la población de los países, pero no había datos por grupo de edad para ver específicamente qué pasaba con las personas mayores. Entonces, bueno, fue un trabajo en conjunto que tuvo dos objetivos. El primero fue examinar la tendencia de COVID-19 a partir de los casos confirmados y la mortalidad por esta causa entre personas adultas mayores en países seleccionados de América Latina, que fue Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México y Uruguay. Y queríamos hacer un análisis comparado con España, para luego destacar las acciones y políticas dirigidas a la atención de la población mayor en cada país durante la primera ola de la pandemia. Los datos que van a ver por ahí están un poco obsoletos porque se trató del análisis de la primera ola y la verdad que después con la segunda, la tercera ola en cada uno de estos países ha cambiado muchísimo el panorama. Bueno, para el primer objetivo la información fue recogida de los Ministerios de Salud o los Institutos de Estadística para ver los casos, las muertes y para analizar en base a eso la letalidad, y calculamos tasas de mortalidad estandarizadas y de letalidad para el grupo de 60 años y más y la población adulta de 35 a 59. Y para el segundo objetivo, que para mí fue como lo más interesante, que era analizar esta cuestión de las políticas, analizamos políticas generales y analizamos políticas específicas en las personas mayores, y para eso utilizamos todo el observatorio de CEPAL, que fue para las políticas generales, pero para las personas mayores recurrimos a los registros gubernamentales de cada uno de los países. Hicimos un rastreo para las políticas que se habían implementado específicamente en las personas mayores. Bueno, acá podemos ver en cuanto a las tasas de mortalidad estandarizada por 100.000 habitantes, para cada uno de los países y por sexo. A la izquierda tenemos en la población adulta de 35 a 59 y a la derecha tenemos la población de 60 años y más, donde obviamente vemos que que afectó muchísimo más a las personas mayores, la mortalidad, tanto en hombres como en mujeres, y en el caso de la primera ola afectó más a Brasil, Chile, Ecuador y México. Y en cuanto a las políticas, vimos de que había por ahí muchas veces descoordinación entre las medidas de los distintos niveles administrativos en los países. Había países como Brasil donde no había medidas generales, sino que cada estado por ahí implementaba sus medidas, incluso cada municipio. Después, para la salida de confinamiento, sí, en algunos países hubo una gobernanza compartida entre el gobierno central y los regionales, porque es una enfermedad que tenía mucho que ver por ahí con las cuestiones contextuales, demográficas, entonces, y con las cuestiones temporales también, entonces, que lo vimos en Argentina, a lo mejor, en algunas provincias, en Buenos Aires o en Cava, avanzó más rápidamente, pero después fue avanzando también en otras ciudades, y tenía diferentes temporalidades, entonces la suavización de medidas tuvo una gobernanza compartida entre gobiernos centrales y los regionales. Y lo que vimos específicamente en los programas específicos para personas mayores, que en algunos países, como México, no había programas específicos para las personas mayores. También lo que es muy importante es que hubo, en el caso de Argentina, en el caso de Uruguay, en el caso de Ecuador, en el caso de Colombia, hubo rechazo de la población a ciertas medidas o ciertos programas en los cuales se violaban los derechos de las personas mayores. Tenemos el caso particular de Argentina, donde en la ciudad autónoma de Buenos Aires se trató de implementar de que las personas de 60 años no salieran de su casa, y esto llevó a toda una cuestión, a un amparo judicial, y situaciones como esta también se vieron en otros países, y también, por un lado es negativo, por el otro lado también fue positivo de que distintas asociaciones, distintos grupos, o incluso la población en general, alzó su voz en esto.
Y también se visualizó esta violación de derechos en cuanto a cómo están las personas mayores, porque también, por ejemplo, en el caso de España se vio esta situación de que, bueno, España, como todos los países desarrollados, tienen políticas de cuidado a largo plazo, pero también se vio de que la situación de las personas que estaban en residencias de personas mayores no era tan buena. Entonces, también visualizó la violación de los derechos en estos países, en donde supuestamente tienen unas buenas políticas de cuidado a largo plazo, donde las residencias cumplen ciertos estándares, que en el caso de América Latina no, y por lo tanto se visualizó también ciertas violaciones que no estaban siendo vistas. La pandemia también visualizó eso, ¿no? Y también fue importante el papel de las recomendaciones de sociedades científicas en esto, y también en establecer estándares. Por ejemplo, en Brasil no hubo no hubo una recomendación en cuanto a las residencias de cuidados a largo plazo, pero fue un papel fundamental que tuvo para establecer estándares la Sociedad Brasilera de Geriatría, cumpliendo el papel que no cumplía el Estado. Bueno, algunas conclusiones como para dar paso a las preguntas. En cuanto a las fuentes de datos, vemos la necesidad de contar datos desagregados para personas mayores en diferentes contextos y oportunos. Hay necesidad de segregación de ciertos grupos, como étnicos, rurales, y también necesidad de que se puedan abordar ciertas temáticas críticas que tienen que ver con la salud mental, y sobre todo la salud sexual y reproductiva, porque no tenemos información de la salud sexual y reproductiva de las personas mayores, lo cual es un derecho fundamental a la salud, incluye eso también, el derecho a la salud sexual y reproductiva. En cuanto a la salud, vemos inequidades en la situación de salud dependencia, necesidad de repensar el sistema de salud en general y políticas para mejorar la equidad y el acceso al sistema de salud de la población y de la población de personas mayores específicamente. En cuanto a los cuidados a largo plazo, hay una necesidad imperiosa de avanzar en políticas de cuidado a largo plazo. Y hay un aumento de la esperanza de vida de salud, a pesar del incremento de estas enfermedades crónicas. Pero hay que ver también, como vimos en estas cuestiones de la prevalencia de enfermedades crónicas y la prevalencia del acceso a los servicios de salud y de factores de riesgo, también hay que ver esta esperanza de vida, la esperanza de vida de salud, cómo se comporta al interior del país y entre diversos grupos. Y en el caso de la coyuntura del 2019, tenemos que ver también las necesidades presentes y futuras, que ya está dejando un poco, quizás estamos transitando la pospandemia, y hay que ver cuáles son las necesidades de las personas mayores. Y también esta cuestión de que ha visibilizado la vulneración de derechos de las personas mayores y ha visibilizado cuestiones en las cuales tenemos que ir avanzando para avanzar en los derechos de las personas mayores. Bueno, y las interrogantes por ahí o futuras investigaciones que me gustaría abordar, por un lado, falta estudios sobre gasto en salud y gasto catastrófico en salud en personas mayores, que es un indicador, digamos, del acceso que tienen. ¿Sí? Bueno, y también la situación de salud de grupos específicos, como pueblos indígenas, afrodescendientes. También necesidad de contar con fuentes de datos actualizadas para poder realizar análisis a futuro y profundizar el bienestar y la salud con abordajes cualitativos. Bueno, eso es todo. Pensé que iba a terminar un poquito antes, pero de todas formas no tengo problema en quedarme como un rato más para las preguntas. Muchas gracias. Hola, Florcita. Gracias, gracias Laura.
Ahí estaba Rosita con el micrófono abierto. No sé si querías preguntar algo, Rosita. Rosita es una de nuestras alumnas de la diplomatura. Bueno, yo antes de que voy a leer una pregunta que está en YouTube, que preguntaban, Laura, por el trabajo que hiciste vos junto con Malena Monteverde del 2021, este último de COVID, si ya está publicado. El de COVID sí está publicado en la revista RELAP, que es la revista latinoamericana de población. Bien. Es una revista que está online, así que Perfecto. entrando a la página de la revista pueden acceder a los trabajos. Creo que en el primer número del 2021. Perfecto, perfecto. Yo tenía algunos punteos que hice que por ahí me parece que está bueno como para ir cerrando, o si hay alguna pregunta más de los participantes, ya sea por YouTube o por acá por el Zoom, pueden levantar la mano y les damos el ok para que puedan explicitarse solitas. Había notado como primero las inequidades que son mucho más grandes y que tienen mucho más impacto en aquellas personas que tienen necesidades básicas insatisfechas, ¿no? Es como todos esos factores de riesgo que vos habías nombrado, Laura: alcohol, diabetes, desnutrición, tabaco y la autopercepción mala de salud, cómo se ven más en aquellas personas mayores que están con necesidades básicas insatisfechas, y que en ellos también, digamos, todas estas cosas que por ahí uno como que intuitivamente les parece que son, vos nos los confirmaste con datos, ¿no? Y que en ese mismo grupo hay más dependencia y también más vulnerabilidad social. Entonces tomaba como, bueno, a ver qué hacemos con esto, ¿no? Que aquellas personas que estamos por ahí relacionadas, nos pasa siempre que cuando organizamos desde la gestión política o desde los diversos lugares que organizamos actividades y programas, por ahí nos dedicamos más a las personas que pueden acceder y que por ahí no son las que tienen las necesidades básicas insatisfechas. Entonces, bueno, como un desafío, ¿no? Para todos, por lo menos desde mi punto de vista, de que no nos quedemos solo con aquellos que pueden venir a tal taller, a tal actividad, sino que podamos enfocar, en ellos también, obvio, pero también enfocarnos en aquellos que tienen necesidades básicas insatisfechas y que por ahí, por todos estos factores de riesgo, ¿no? De alcohol, de desnutrición, de sentirse excluidos, no pueden acceder. Entonces, nada, me parecía como un gran desafío de enfocarnos desde nuestros lugares, también, no solo, pero también en este grupo de personas mayores que viven con más necesidades. Después otra cosa bueno, que ya lo recontra sabemos, pero que no deja de alarmarnos, es la fragmentación del sistema de salud, ¿no? Ultra fragmentado, y que se gasta mucha plata y que ese tanto dinero que se gasta no tiene impacto en la equidad. Y bueno, también ahí otro desafío me parece que también desde el lugar en que esté cada uno, esa fragmentación se lucha con trabajo en red. Y en realidad desde la diplomatura, que tenemos gente no solo de muchos lugares, sino también de muchas profesiones y ocupaciones, el seguir fomentando, no ir, sino seguir fomentando el trabajo en red con otros, porque eso es lo que va a ir uniendo, y que esa fragmentación sea, bueno, por lo menos en cada uno de los lugares más chiquitos, un poquito menos, ¿no? Un poquito menos fragmentada. Y después, como último, que ayer lo estuvimos trabajando con el equipo de profesionales del Instituto de Geriatría de México, ellos también hablaban de la autopercepción en salud, ¿no? De estos datos cualitativos, ¿no? Que por ahí le ponemos número porque está bueno para poder medirlo, medir ahora y medir después de implementar alguna política pública o de alguna actividad. Y bueno, y me gustó sumarle a esa autopercepción de salud la satisfacción vital, que como vos decías, Laura, lo raro de que las personas con menos recursos se sientan más satisfechas,
y en realidad lo entendí también desde las expectativas que tiene cada uno, ¿no? Y bueno, que también está bueno, y me parece un desafío, poder levantarles un poquito el umbral a aquellos, volviendo a mi primer punto, que tienen necesidades básicas insatisfechas para que puedan estar un poquito mejor también y que busquen, ¿no? Que tengan expectativa de estar un poco mejor. Y en ese estar un poco mejor, los dos temas que nombraste al final, como yo me los anoté entre comillas, como olvidados por las investigaciones, y que no solo están olvidados por las investigaciones, sino que están olvidados por todos, que es la salud sexual en las personas mayores y la salud mental. También, ¿no? Que todos los que estamos escuchando, que por ahí los médicos nos enfocamos en una cosa, los trabajadores sociales en otra, los psicólogos en otra, pero que todos los que trabajemos con personas mayores nos acordemos que estas dos dimensiones de su vida son tan importantes. Así que nada, esas son mis notas que las quería compartir. Y bueno, nada, te dejo la palabra, Laura, si alguien más quiere decir algo. Ahí había visto también una pregunta que decía sobre la cuestión de las adicciones a drogas, que es algo un poco relacionado con la salud mental, y que también que las fuentes de datos nos permiten analizar, porque tenemos encuestas sobre adicciones, que toma hasta me parece que los 16 años hasta los 65, entonces queda invisibilizadas las personas mayores, porque la única encuesta de consumo de sustancias que tenemos, que hay varias mediciones también, es como que no toma, un poco como que debe dar por sentado de que no hay consumo en las edades mayores. Entonces también no tenemos información sobre lo que tiene que ver con las adicciones. Y bueno, y en cuanto a lo que hablabas de sí, las inequidades, es totalmente, ¿no? Yo como decía en la presentación, las personas mayores es un grupo vulnerable, por eso es importante, por eso hay instrumentos internacionales para respetar sus derechos, porque muchas veces las personas mayores son discriminadas por la sociedad, incluso por las políticas mismas, por el mismo Estado. Y adentro de este grupo de personas mayores están los más vulnerables, ¿no? Ya sea por las discapacidades físicas, por las vulnerabilidades en la capacidad funcional, y también en nuestros países latinoamericanos tenemos esta cuestión de la vulnerabilidad social. Entonces, como una suma de vulnerabilidades, ser en Argentina, ser viejo, ser dependiente y ser pobre, ¿no? Es como una suma muy, muy grande de vulnerabilidades, y que las políticas públicas deberían estar enfocadas fundamentalmente en eso. Y es realmente así como decir, todas estas, por ahí las actividades hacia las personas mayores están enfocadas a los que por ahí están un poco mejor, hacia los que pueden participar, y no por ahí a los que tienen dependencia, a los que tienen vulnerabilidad social. Yo no estoy compartiendo pantalla, no sé quién está haciendo. Hay alguien entonces que está compartiendo pantalla. Sí. Pensé que eras vos, Laura, perdón. Le vamos a pedir a Marite que, porque si no le estamos viendo la pantalla y no lo sé sacar yo a otra. Bueno, gracias. Bueno, como iba diciendo, sí, esto es un desafío de generar espacios para participar y para que las acciones lleguen a los más vulnerables dentro de los vulnerables, ¿no? Es un desafío. Por ejemplo, me parece que yo he trabajado en algún tiempo en PAMI,
en los talleres sociopreventivos, y me parece que es un espacio en el que participan, bueno, es un universo bastante como amplio, ¿no? Pero incluso en estos talleres, en estas actividades recreativas que se hacen, es como que participan por ahí gente, bueno, que tiene obviamente necesidades, pero por ahí los más vulnerables no participan en las actividades. A lo mejor van por otras cuestiones, iban para buscar el bolsón, pero en las cuestiones más participativas de los talleres, los viajes y demás, no. Entonces hay una cuestión en el trabajo de campo también que hay que ver cómo hacer para llegar, ¿no? Y para mejorar la calidad de vida en diferentes aspectos, ¿no? Que son cosas que tienen que ver con esto, ¿no? Con la satisfacción, con el bienestar, con la satisfacción vital, y con que no solamente llegue una ayuda estatal de un bolsón, sino que lleguen para mejorar todas las capacidades que tienen las personas y para mejorar el bienestar. Hay como muchísimo por hacer. Y por ahí, bueno, yo he participado en otras épocas en los talleres de PAMI, pero también como que de la investigación, cuando trabajas solamente en la investigación, por ahí te vas olvidando un poco de esto, ¿no? Del día a día, del accionar, que sí lo tienen a lo mejor, bueno, quienes participan de estas jornadas, de ustedes, ¿no? Que tienen esta interacción en diferentes programas o en diferentes aspectos que trabajan con personas mayores. Uno desde la investigación, y cuando se centra solamente en la investigación, es como que estás como más afuera, ¿no? Y por ahí están buenos estos espacios de intercambio, para ver un poco, bueno, cuáles son las necesidades que uno como investigador a veces está como encerrado y no está en el día a día viendo cómo son las necesidades actuales, o viendo estas cuestiones que yo digo que hemos visto de la vulneración de derechos. A lo mejor quien ha estado trabajando con personas mayores en diversos aspectos ha visto mucho más, y que está bueno estos espacios de intercambio para ver eso, ¿no? Para que vaya un poco la investigación junto a lo que es la acción, como la gata acá. Está robando cámara, Laura. Estamos robando cámara. Sí, bueno, y me parece tan importante en el intercambio que vos decís, porque también uno cuando está en terreno todo el tiempo tiene una mirada acotada, ¿no? A su terreno. Uh-huh. Y también tiene una mirada subjetiva porque es parte de ese terreno. Entonces, me parece que es el complemento de que quienes estamos en terreno podamos interiorizarnos en las investigaciones, para poder tener una mirada desde un poquito más lejos, y que las acciones que propongamos o las políticas que propongamos tengan esa mirada desde mucho más objetiva sobre las realidades. Bueno, y como vos decías de ustedes, nutrirse de la gente que está en contacto directo con las personas mayores, porque son quienes tienen la info de primera mano, y bueno, con las subjetividades que eso tiene también. Uh-huh. Por eso nos interesaba tenerlos a ustedes y a Vicente, que fueron los dos investigadores que estuvieron exponiendo. Si bien hay veces que sí, para los que estamos todo el tiempo en terreno, la investigación se nos hace como, como que es como muy intenso, como por ahí difícil de entender, pero bueno, ir rescatando, así no podamos entender tanto en algunos casos las metodologías y eso, ir entendiendo sí las conclusiones, y bueno, tomarnos de esas conclusiones sí para reforzar nuestro trabajo cotidiano. Así que, bueno, no sé si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta. Ahí, llegó Ceci, que era la tercera
integrante del equipo de Geronto, Laura. Así Sí, que bueno, sí, yo saludar nada más. Hola Laura, agradecerte como responsable de la facultad, como compañera de Ivana y de Ale. Sé que estuvo el decano al inicio, estuvimos ahí mensajeando poquito porque yo estaba en otro Zoom, así que por eso me perdí el inicio y ingresé hace unos minutos, no hace mucho. Pero bueno, agradecerte todo lo que nos has traído, que quedará y lo volveré a mirar porque creo que hay estadísticas y cuestiones que nos vienen muy bien, no solo para el grado, sino para la investigación que llevaremos adelante y para tomar algunos datos o hacer algunas consultas. Así que me parece que son datos que son relevantes y que un poco lo que vos planteabas de la sexualidad, de las adicciones, hasta ahí llegué, es algo que nos debemos acá en Neuquén, o por lo menos en el Valle, son algunos de los temas en los que no solo creo que nos debemos a alguna ley, ¿no? que incluya también en cuestiones de violencia, digamos, cuando hablamos de sexualidad, hablamos también del abuso en la tercera edad o en las personas mayores, hablamos del decir sí quiero tener o no relaciones. Hemos hecho con Iván algunos talleres de eso en PAMI, en la presencialidad, digamos, cuando se podía, y iban como surgiendo, al principio me acuerdo que estaban todos en la puerta casi, ¿no? Y a medida que iban pasando las horas, se iban sentando y se iban aflojando, iban pudiendo contarnos algunas situaciones y se develaban, ¿no? Muchas historias, sobre todo en personas que tienen 70, 80 y que han transitado otras épocas, ¿no? En donde era más difícil conversar algunas cuestiones. Y lo mismo con el tema de las adicciones, digamos, ¿no? Creo que por lo menos en el Alto Valle nos debemos un debate serio acerca de las adicciones, cuestiones que hemos visto, por lo menos en mis andares en gerontología, que llevo más de 20 años, en las instituciones gerontológicas se ve mucho, digamos, en las residencias, lo que hoy son residencias de larga estadía, vemos como mucho y sin posibilidades de acceso, de ofrecer un tratamiento, de ofrecer algún tipo de ayuda en eso. Así que creo que son dos grandes temas que escuché al final, que tomaré y los te volveré a escuchar en estas grabaciones. Y creo que nos quedarán, será como las cortitas que nos quedan pendientes para seguir debatiendo y intentando, por lo menos en el Alto Valle, gestar alguna semillita para poder trabajarlo. Y cuando hablo del Alto Valle, hablo también del norte neuquino, Laura. Nosotros tenemos, me ha tocado, digamos, desde la facultad, hacer algunas capacitaciones con colegas del interior, de la provincia, donde Neuquén es muy amplio y tiene mucha comunidad rural, en donde las adicciones en las personas mayores son muchas, y hay poco acceso a ese tipo, digamos, ¿no? A incluirlo verdaderamente en la grilla de salud. Ni hablar la salud sexual y reproductiva, eso en el interior casi que se habla muy poco, pero creo que son dos grandes temas que escuché al final que me parecen sumamente interesantes como para traerlos nuevamente el año que viene, la mesa, volverte a invitar y quizás me parece que son dos temas que se podrían ampliar en un seminario solito, ¿no? Así que agradecida por abrir esa lucecita en el Alto Valle. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. No sé si habrá alguna pregunta más o alguna reflexión más. Ivana. No, del YouTube, Laura, no hay, y de acá están diciendo que excelente, súper detallado, bueno, están felicitándote por la exposición de hoy en el YouTube. Esperaba no abrumarlas, no aburrirlas con estadísticas, No. pero bueno, es también un poco mostrar lo que las estadísticas muestran, ¿no? Y reflexionar un poco sobre eso. Bueno, muchísimas gracias por
la invitación. También ha sido como un recorrido de lo que he trabajado en el último año y decir, bueno, está bueno lo que he hecho más allá por ahí de la cuestión de la fuente de datos que tiene ciertas limitaciones, ¿no? En nuestro país. Más allá de eso me parece que es optimizar un poco y mostrar algo, ¿no? Y con los pocos datos que hay. Bueno, Sí. gracias a ustedes. Bueno, gracias Laura, y no quiero dejar de agradecerte, bueno, a vos, obvio, y también a María Marta Santillán, que es compañera en tu equipo y que fue el nexo para que vos hoy puedas estar acá. Así que, bueno, también nuestro saludo y nuestro agradecimiento a María Marta por permitirnos conocerte. Así que muchísimas gracias. Y bueno, a todos los que nos están viendo por el canal de YouTube y a los alumnos de la diplomatura, la semana que viene nos queda la última semana. El jueves vamos a tener un taller, digo taller porque va a ser seguramente muy participativo, porque Susana Zenin, que es quien nos va a acompañar, que viene de la Secretaría de Deportes de Nación, de acá de Argentina, vamos a trabajar el entrenamiento físico para personas mayores, así que creo que a todos nos va a venir muy bien tener esas herramientas. Y el viernes terminamos con una invitada de Barcelona, Mercé Pérez Alanova, que vamos a conversar con ella sobre la participación de las personas mayores, y ahí haremos el cierre de estas jornadas que venimos desarrollando hoy, cerrando la tercera semana. Así que bueno, hasta la semana que viene, y muchísimas gracias Laura, y un abrazo para todos. A ustedes y a disposición para lo que necesiten. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a todos, hasta luego. Gracias.